Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están, pandas? Ok, nube. Permítanme saber algunas cosas. ¿Alguna vez vieron nacer una nube? ¿Alguna vez pintaron alguna nube? ¿Alguna vez vieron el cielo por más de 5 minutos? Si lo han hecho, y además se propusieron pintar una con la técnica de la acuarela, se habrán dado cuenta que no es una tarea sencilla. Se habrán dado cuenta que tiene una forma algo compleja. Sin embargo, si tenemos cierta información sobre ellas, esta tarea no se hace tan tediosa. En realidad, si tenemos información acerca de cualquier elemento que queremos pintar, la tarea se hace más sencilla. ¿A qué me refiero? A que si tenemos la información visual, es decir, de cómo se ve un objeto, y desarrollamos esa capacidad de extraer información del mismo, vamos a poder traducir esta imagen a nuestra pintura. Vamos a poder ser capaces, con nuestras manos, de imprimir de colores la hoja, nuestro espacio. Entonces, ¿cómo es una nube? ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Un algodón de azúcar flotando en el cielo? ¿Un poco de algodón volando sobre el mar más tranquilo que podamos imaginar? ¿Una sombra blanca sobre una superficie celeste, con sus zonas iluminadas y sus suaves transiciones hacia los tonos más oscuros? Describirlas así se me hace un poco raro, porque no siempre fueron así. Cuando era chico pensaba que todas las nubes eran blancas y de redondos contornos, tal vez porque veía muchos dibujos animados. Y a medida fui creciendo, con el tiempo, esta forma fue cambiando, aunque en realidad el que cambió fui yo. Yo y mi forma de observar. Nosotros y nuestra forma de observar lo que está afuera. Las nubes dejaron de ser tan redondas y blancas, aunque debo decir que eran muy bonitas así. De repente tenían extensiones que se despegaban de otras nubes, y a veces dos nubes gigantes se hacían una sola, y en otras ocasiones se quedaban juntas hasta el final, hasta desaparecer. Pero ¿en qué momento fue? ¿En qué momento apareció esa masa gaseosa en el cielo? ¿Cuándo fue que esa gran extensión de gas fue una sombrilla en verano? Yo y mi frente casi insolada le estábamos agradecidos. La mayor parte de los rayos de luz descansaban sobre esta nube, ahí, en esa zona casi blanca, y por debajo de ella, al igual que a mí, llega menos cantidad de luz, por lo que empieza a aparecer unas leves sombras. Bien, entendimos las nubes, una forma en el cielo que, al igual que la mayoría de los elementos que entran en contacto con el sol, tienen una zona iluminada y otra con sombra. Si nos fijamos en estas nubes, pensaríamos que siempre hay una transición suave de una zona a otra. Sin embargo, si vemos esta otra, pareciera un trozo de papel gris pegado sobre un trozo de papel blanco. La sombra es más dura y definida. Y si vamos a este otro caso, veremos una mezcla de ambas en el mismo cielo. Y así con el resto de cielos que vayamos a observar. Nunca vamos a tener un cielo ni nubes iguales. Por ello, queda decir que no hay una técnica específica para hacer nubes. ¿Esto significa que pintar nubes es una tarea imposible? Eso pensaría en un principio, que es una tarea que va a requerir mucha práctica y va a ser agotador, y voy a tirar todo a la basura. O, por el contrario, yendo al otro extremo de esta idea pesimista, no hay forma en la que estemos haciendo mal una nube. ¿A qué voy con esto? Si no hay cielo ni nubes que sean molde perfecto, tampoco hay formas correctas de pintarlas. Es decir, si el cielo y nubes de hoy, nunca van a ser las mismas que mañana, tampoco hay una forma perfecta de hacer una nube. Por ende, no existe una forma correcta ni un modo de pintar correctamente una nube. Aunque si es la primera vez que experimentas con esta forma,
te recomiendo empezar pintando una sola. Aclarado esto, vamos a ver unos cuantos recursos útiles para pintar cielos y nubes. No el modo correcto, pero tal vez algunos recursos útiles que puedan servir en tu acuarela. El primero, papel de cocina. Este es un elemento que se suele utilizar muy seguido en la acuarela, ya que nos permite extraer el pigmento cuando aún está húmedo sobre el papel. Podemos extraer mucho o poco, depende de cuánto presionemos, y en todo ese cielo que llenemos de celestes y grises azulados, apoyamos el papel en las zonas donde imaginamos que está dando el sol, y de a poco van formando nuestras nubes. Aprovechamos la textura suave del papel para hacer suaves transiciones, siempre suave, al igual que las pinceladas. El segundo recurso, reservar blancos. Si vamos a este otro caso donde prescindimos del papel y trabajamos solo con el pincel, debemos de darle importancia a reservar blancos. Con esto me refiero a mantener algunas zonas del papel sin pintar para que ese blanco posteriormente sean las zonas iluminadas de las nubes. A diferencia del caso anterior donde las nubes son hechas luego de pintar y extraer con papel de cocina, en este caso las previsualizamos en su lugar y vamos luego por las sombras con pinceladas suaves, generando una transición suave entre luz y sombra. Suave, suave, muy repetitivo. Esta cualidad no siempre está presente. Si nos vamos al caso de estas nubes, vemos que las sombras son duras y las luces también. ¿A qué me refiero? Que las sombras y luces están bien definidas. No hay una transición, no hay un degradé. Esto ocurre cuando están en máximo contraste con el sol. Podemos ver el filo de la luz por encima de nuestra nube y una sombra bien definida por detrás. La verdad nunca he hecho este tipo de nubes, de hecho, casi nunca pinto paisajes con mucho cielo, así que vengo aprendiendo con ustedes, con esta práctica. ¿Cómo logramos este tipo de nubes? Reservé en principio una zona en blanco, como en el caso anterior, y luego, imaginando el lugar de la nube, cuando ya estaba seco el papel, di una pincelada oscura por debajo. Esto no resultó tan complicado, por suerte. En fin, en resumen, tenemos muchos tipos de nubes, y en pintura las traducimos en reserva de blancos, transiciones, manchas, manchas suaves o por el contrario, a veces, manchas duras. En un mismo cielo pueden presentarse los tres casos, por lo que con esta pequeña explicación no busco dar un método definitivo para pintar nubes, sino una leve observación de cómo esas nubes pueden llegar al papel y darles a ustedes una pequeña muestra de cómo las veo en el cielo y cómo pasan al papel, para que al ver el cielo puedan deducir ustedes mismos cómo podrían pintarlas. Como tal, sería ridículo enseñarles a pintar una nube. Estas cosas aparecen de la nada tras el primer contacto con el cielo, con nuestro pedazo de cielo. Y la mente va formando la nube tras ver cómo fluye en el papel. En algún momento simplemente aparece. Y al contrario de una nube real, la nuestra permanece. Trabajemos esa nube y cuando la tengas lista, vamos a buscar otra. Recuerda también que a veces el cielo, al igual que la mente, es una vorágine de movimiento. Por ende, las nubes empiezan a aparecer al mismo ritmo frenético y tenemos que prestar atención por todas partes, donde esas manchas blancas, grises, azuladas y amarillentas te llamen. Puede ser mucho al comienzo, pero podemos sostenernos de esa imagen de la nube que conocemos, de la luz y su contacto con ella, del lugar que ocupa en el cielo y el contraste con este. Y finalmente reconocerlas en nuestro papel y seguir dándoles la forma sabiendo que conocemos la idea base de esta nube, la idea cuyas formas son sin formas. Este es el espíritu de una nube, encontrar un lugar donde antes no había nada y flotar por ahí. Por ende, no fuerces tu cielo si ya dejó de tener la nube que tenías pensada para ella.
Recuerda que siempre están en constante cambio y pasa a pintar esa nube que aún está en proceso. Si la nube empezó en el cielo, con toda la humedad en ella, piensa que aún no termina. Se metió en nuestra cabeza y sigue flotando hasta bajar al papel, para secarse y ser la nube que quería ser con nosotros. Y finalmente, quizás tras varios intentos, logremos esa compleja tarea. La compleja tarea de armonizar cielo, nubes, colores, técnicas, espíritu y a ti en un pequeño trozo de papel, en una acuarela. Fin. Espero les haya gustado y servido de algo esta muestra de nubes y pequeño demo. Como siempre, agradezco el apoyo a los que se suscriben, a los que dan like al video, a los que comentan y a los que pintan. Gracias por llegar hasta acá y nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye, pandas.